Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel García Luna. Esta es una síntesis oral para la clase de Derecho Civil. Yo voy a estar hablando sobre lo que fue los derechos de autor, el tema 3. Este tema se divide en lo que son en 7 puntos. El primer punto es el 3.1, que es concepto de derechos de autor, ¿verdad? Los derechos de autor son un conjunto de normas que protegen las obras originales de, de autores y creadores, otorgándoles el derecho exclusivo de usar y distribuir su trabajo. De lo que es distribuir su trabajo, ¿verdad? El segundo punto es la naturaleza jurídica, donde el derecho de autor es un derecho personal y patrimonial, ¿verdad? Eso significa que el autor tiene derechos sobre su obra que son inalienables, ¿verdad? Lo cual significa que no se pueden vender ni transferir, ¿verdad? El siguiente punto son obras que protege el derecho de autor. El derecho de autor protege obras originales en cualquier forma de expresión, incluyendo libros, películas, músicas, obras de arte, software, fotografías y otros tipos de creaciones, ¿verdad?, artísticas. El siguiente punto es vigencia del derecho de autor en cada país. Varía lo que es este punto, ¿verdad? En algunas partes del mundo varía lo que son 70, 50 años, depende, ¿verdad? Por ejemplo, Reino Unido es 70 años. Aquí en México lo que vendría siendo son, por ejemplo, yo creo algo, es a partir de toda mi vida que pertenezco con esos derechos de autor y 100 años después de que muero, ¿verdad? En este caso sería toda la vida del autor y después de la muerte del autor, 100 años más. En caso de ser una coautoría, sería hasta que el último socio también fallezca. Después de que fallezca se empiezan a contar lo que son los últimos 100 años. Después de eso pasa a ser de dominio público, ¿verdad? Como lo habíamos comentado en clase. Eh, el Instituto de Derechos de Autor. En México, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, INDAUTOR, es la entidad encargada de la protección y promoción de los derechos de autor. Se encarga de registrar obras, resolver disputas, promover el respeto de los derechos de los autores, ¿verdad? Habíamos estado platicando, ¿verdad? De ahí qué tipo de problemas se podrían resolver ahí, lo que es en el instituto, ¿verdad? En esa dependencia del gobierno. Que uno de ellos era pues el hecho de que otra persona fuera a registrar lo que era su marca primero que la persona original, ¿verdad? Podrían llegar lo que era una solución, ¿verdad? Que se mostraran pruebas de si tú como persona habías creado lo que era esta primera marca, ¿verdad? Después vamos a lo que es el 4.6, que son sanciones por invasión del derecho de autor. Las sanciones por violar los derechos de autor pueden incluir multas económicas, la obligación de indemnizar a los titulares de derechos y en casos graves penas de prisión. Las sanciones varían según la legislación vigente. Vamos lo que ya es el último tema, el último punto, realmente es un tema muy corto, ¿verdad? En lo que vamos viendo lo que es análisis de la Ley Federal de los Derechos de Autor. La Ley Federal de Derechos de Autor en México establece los derechos y obligaciones de los autores y titulares de los derechos, así como los procedimientos para la protección de sus obras. Esta ley busca equilibrar los intereses de los creadores y el acceso público a las obras, ¿verdad? Eh, pues este fue lo que fue el tema 3, ¿verdad? Derechos de autor. Es un tema bastante corto. Realmente pues solamente se enfoca lo que es en los derechos de autor, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Qué tipo de penas hay después de que se viola estos derechos de autor, cómo lo puede hacer lo que es la piratería, ¿verdad? En el momento de violar estos derechos, hablamos ahí en clase sobre lo que eran multas por utilizar estos derechos de autor, en este caso de obras a algún personaje, ¿verdad? Que se podía llegar a las multas, la clausura y la indemnización, ¿verdad? Si ya la persona pues no hace caso, ¿verdad? Pues si llega hay una indemnización, ¿verdad? También sobre la vigencia. Algo de las cosas más interesantes de este tema es la vigencia, ¿verdad? Que en este caso aquí en lo que es en México, se maneja lo que son 100 años después de la muerte. Entonces, pues esas son algunas de las cosas que yo aprendí a través de este tema, ¿verdad? Más que nada se enfoca en la protección del autor, de las obras de las obras que uno crea, ¿verdad? Qué cosas son las que se pueden proteger, ya sean libros, películas, música, incluso cosas tecnológicas, ¿verdad?
Entonces, pues es un tema interesante. Eso sería todo de mi parte y pues que pase un excelente día, licenciado. Muchas gracias por su atención y aquí estamos.